Preparémonos para adorar a nuestro Dios como gran familia de familia. Porque donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. ¡Bienvenidos! Ustedes son el corazón del pastor y para mí es una responsabilidad gigante ahora poderles impactar, que Dios me use en esta prédica de hoy, que como bien el pastor dijo, acerca de la actitud. Esta es la actitud. Vamos a hablar de Romanos 12:12. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza. Muéstrense pacientes en el sufrimiento y perseveren en la oración. Fácil, ¿cierto? Suena facilísimo, es chasquear los dedos y ya. Las instrucciones de Dios y los mandatos de Dios generalmente son difíciles. A mí, personalmente, muchas veces me han retado porque me han parecido muy difíciles de cumplir. Decía el pastor en la oración a la familia Martínez que se necesita obediencia y a veces nos cuesta bastante obedecer. Les voy a contar a través de mi propia historia de vida cómo este mandato de Dios, cómo este versículo se hace presente en la vida de todos de manera diaria. La primera vez que yo entendí lo difícil que era un mandato de Dios, lo entendí con Josué 1:9. Josué 1:9 dice, un mandato fuerte. Mira que te ordeno, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, voy a estar contigo a donde quiera que vayas. ¿Por qué se me hacía tan difícil en el momento que leí esto? Porque fue un día muy especial en mi vida. Ese día, cuando Dios me habló en esto, yo acababa de llegar del hospital donde el médico nos había dado una noticia terrible en nuestra vida. Mi hijo Mateo tenía 22 años y el médico nos acababa de decir que no había tratamiento curativo para el cáncer que estaba teniendo de pulmón. Mateo entraba en cuidado paliativo, estaba en un estadio 4 y probablemente su muerte sería muy cercana. ¿Cómo se siente uno cuando tiene esta noticia devastadora? Yo llegué a mi casa agotada, devastada, y me boté allí en el sofá de mi casa y suena mi teléfono. Y era mi hermano que vive precisamente acá en Guayaquil. Él tenía una rutina de hablar, mientras salía del trabajo a la casa, siempre hablaba con mi papá, se acompañaban telefónicamente. Y me dice, estoy preocupado, mi papá hoy no me contestó y eso no es normal. ¿Será que puedes ir a su casa a buscarlo? Y yo, con la intuición, dije, sí, pero tomo las llaves de su apartamento. Fui a buscarlo, entro a buscarlo y estaba todo oscuro. Papi, 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 sigo andando. Mi papá estaba en su cama, pero cuando me acerco, mi papá había perdido la vida, estaba muerto. Un infarto había terminado con su vida. Imagínense el momento en que yo estaba. Acababa de venir donde el médico que me decía que no había nada que hacer por mi papá, por mi hijo, perdón. Encuentro a mi papá muerto. Pero no solamente eso había pasado en mi vida. Un año y medio atrás, mi hija Alejandra, de 11 años, había fallecido. Un mal diagnóstico médico, en 3 días la había llevado a la muerte. Y no solo eso. Yo no cuento todo generalmente porque asusto a la gente. No se asusten. Un año atrás de que había fallecido mi hija Alejandra, yo me había divorciado después de 25 años de casada. Es un duelo muy fuerte. Entonces, si recapitulamos, yo tenía una separación, un divorcio muy fuerte después de 25 años, luego la muerte de mi hija Alejandra, de 11 años de edad, luego la noticia de la muerte de la enfermedad de mi hijo y la muerte de mi padre.
En ese momento que yo encuentro a mi padre muerto, me desbarato. Y me da mucha rabia. Y le reclamo a Dios y le digo, Dios, me confundiste. ¿Con quién crees que soy yo? Me confundiste, yo no puedo con tanto. Estoy al borde. De verdad, no siento que pueda poder. Llévame contigo, pero no me dejes aquí así. Y me acuerdo que le dije, furiosa, le dije, y si me vas a hablar, que sea en español, con puntos, comas, no con metáforas, no con analogías. Yo quiero entenderlo y por favor, si me vas a hablar, háblame clarito. Y abrí la Biblia que tenía mi papá por ahí, la abrí en lo primero que encontré y fue esto, Josué 1:9. Te mando que seas fuerte y valiente, que no te rindas, que no te desmayes porque yo voy a estar contigo. Y dije, no, pues valiente gracia, valiente mandato, que sea fuerte. ¿Con qué fuerza si no me salía ni el aliento para respirar? Sé valiente. Me dolía montones y tenía que dar este dolor, como lo hace un valiente. No temas. ¿Ustedes se imaginan el miedo que yo le tenía a la vida? Era impresionante. Y ahora me decía, no le tengas miedo, no te rindas. Le había dicho 1 y 1000 veces, quítame la vida, llévame contigo, no quiero estar aquí. Él me decía, no te rindas, vamos, sé fuerte. Lo único agradable en este mandato era que me decía, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y hoy han pasado más o menos 10 años de esto y les puedo decir que nunca Dios me ha dejado un solo día de mi vida. Ver a Dios en medio del sufrimiento es muy difícil, porque el dolor nos abraza y no nos deja ver nada más. Entonces ver a Dios en el presente del dolor es muy difícil. Ver a Dios en el futuro pues es imposible porque eso no ha pasado, entonces no lo puedo ver. La mejor manera de ver a Dios es en el pasado. Porque ahí sí puedo recapitular, ahí sí puedo voltear hacia atrás y mirar las montañas gigantes que Dios me ha permitido y me ha ayudado a pasar y me ha dado la mano para seguir adelante. Entonces los invito a que allí en su mente vayan atrás y revisen en esas pruebas tan difíciles, en esos momentos de sufrimiento, donde han podido ver a Dios. Si volvemos a Romanos 12, que dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Pues, ¿por qué lo vemos tan difícil? Porque Dios aquí nos está hablando de gestión emocional. Yo soy terapeuta familiar, trabajo específicamente en temas de duelo y gestión emocional a nivel empresarial, porque es muy difícil gestionar nuestras emociones. Y Dios aquí lo que nos pide es eso. Alégrense, sean pacientes, nos habla de la emoción, nos habla de un carácter. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Saben por qué es tan difícil? Porque la emoción no es predecible. Si yo les digo, tranquilos, si entran 10 ratoncitos, tranquilos, son amigables, son juiciosos, solo vienen a conocer de la palabra de Dios para convertirse. Racionalmente, pero vienen los 10 ratones y yo quisiera saber qué pasa acá. No podemos controlar la emoción. La emoción no es predecible, es reactiva. Y la emoción no se puede evitar. Si bien todos tenemos una huella especial para Dios y somos únicos para Dios, nos dotó a todos del mismo paquete de emociones. Ese es el mismo. A ti, todos fuimos y recogimos el mismo paquetico de emociones. Y son para usarlas. Pero entonces la emoción no la podemos gestionar. ¿Ahí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos gestionar? ¿Y por qué es que se hace tan difícil estos pasajes cuando Dios nos manda que controlemos las emociones? Lo que sí podemos controlar es el pensamiento. Curioso, somos los únicos seres vivos que tenemos la opción de pensar en lo que estamos pensando. Esto no lo puede hacer un león, ni un tigre, ni un perro. Nosotros sí, tenemos dominio de nuestra mente, podemos pensar en lo que estamos pensando, por lo tanto podemos rediseñar la manera de pensar. Y ahí es donde sí podemos impactar la emoción, porque nuestro pensamiento es el que impacta la emoción y obviamente lo que sale de la emoción, que es la acción.
Entonces, vamos a hablar un poquito. Yo soy la creadora de una metodología que se llama Yo Pienso al Revés, y esto me encanta porque pues hay que pensar diferente y hay que entrar en el pensamiento de Jesús para hacerlo de manera diferente. Entonces nos dice, alégrense en la esperanza. ¿Qué es lo que nos pasa aquí? Que la vida se nos distrae, el objetivo de la vida se nos pierde en algún momento. Entonces confundimos la vida con lo que pasa en la vida. Confundimos el propósito por el cual estamos aquí y lo confundimos con el que estamos haciendo acá. Les voy a poner un ejemplo, que es el recreo. Yo le llamo a esto el recreo de la vida. Aquí todos fuimos al colegio, ¿cierto? Nuestros papás se esforzaron por pagar un colegio, una educación, unos libros, lo que fuera, para invertir en nuestra educación. ¿Y para qué? Para que nosotros pudiéramos pasar al siguiente grado, ¿verdad? Era pasar al siguiente grado, prepararnos cada vez más para un paso más grande. Pero la vida de nosotros pasaba en el recreo. ¿Es verdad o no? En el recreo nos enamorábamos, en el recreo peleábamos, en el recreo nos reconciliábamos, en el recreo nos partíamos el pie. En el recreo llorábamos, pero también en el recreo reíamos. O sea, la vida nuestra pasaba en el recreo. Pero claramente que no nos pagaban la mensualidad para el recreo. ¿Sí? Si yo voy muy al revés, ustedes levanten la mano o algo y yo retomo. Porque recuerden, pienso al revés, por lo tanto puedo hablar al revés. Entonces nos quedamos en el recreo de la vida. Y no estamos ahí para el recreo. Les juro, no pasaba todo esto en clase de matemáticas. Se los aseguro que no. Era aburridísima la clase de matemática. La vida estaba ahí en el recreo. Entonces, me encanta esto porque es más o menos lo mismo. Nos confundimos en el objetivo de para qué estamos aquí vivos. Y creemos que es para todo lo que pasa, educar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, vivir nuestros matrimonios, amarnos, separarnos, pelear, reconciliarnos. Hace parte de la vida, de acuerdo, pero no es la vida. ¿Estoy clara? Bueno, ¿les parece lógico? ¿Tiene sentido? Bueno, para mí también. Entonces, ahí es donde nos perdemos. ¿Pero por qué? Porque somos conformados por dos partes. En todos los idiomas somos ser humano. Somos dos partes que van juntas y paralelas y que mientras estemos en esta tierra, en esta dimensión terrenal, las tenemos que vivir de manera paralela. Y nos confundimos. Muchas veces queremos espiritualizar todo y nos olvidamos del humano. Muchas veces queremos humanizar todo y nos olvidamos del ser que somos. El ser es Dios en nosotros y el humano es esto físico terrenal, que es temporal, que desaparece, que en algún momento este cascaroncito que recubre y guarda nuestro alma, como lo dice la Biblia, somos un alma con cuerpo, no somos un cuerpo con alma. Entonces esto va a terminar y esto va a ser eterno. La razón de pasar por aquí es prepararnos para la eternidad, pero sin olvidar la humanidad, que es donde se nos hace difícil. Porque en la humanidad tenemos este paquete de emociones que deben ser vividas, que deben ser expresadas, que deben ser gestionadas. Porque no la puedo borrar por la espiritualidad. Somos dos. Entonces tengo derecho a sufrirlo, a llorarlo, a experimentarlo, a tener rabia, a tener miedo, a tener decepción, a tener envidia, todo lo que somos humanamente, pero clarísimo entendiendo que ese es el recreo y que aquí estamos para algo mucho más grande y mucho más profundo, y es alégrense en la esperanza. Alégrense en la esperanza de que esto se acaba. ¿Ustedes se imaginan la tragedia donde esto fuera para siempre? ¿Es verdad o no? Nos enseñaron que la peor tragedia de la vida es la muerte. Y yo creo completamente al revés. La muerte es la mejor ganancia de la vida y lo que sería una tragedia sería
permanecer en esta vida para siempre. Entonces, vivo las emociones, pero al tiempo puedo alegrarme en que esto es temporal y esto vive para siempre. ¿Sí? Así entiendo esta primera parte de Romanos 12. Entonces, después dice, tengan paciencia en el sufrimiento. Esta va subiendo la complejidad, ¿no? Tengan paciencia en el sufrimiento. Paciencia viene de paciente. Pues no sé si esa es la etimología, no tengo ni idea, pero yo me acabo de inventar que a mí paciencia me suena como paciente. Para que no me metan yo en líos acá que estoy diciendo cosas que no son. Pero no hay nada más impaciente que un paciente. Porque el que llamamos paciente es porque está sufriendo. Generalmente lo ubicamos en un ambiente médico. Está el paciente en un consultorio médico, en una clínica. ¿Y por qué está ahí? Pues porque está sufriendo por algo. Y ese de paciente no tiene nada. ¿Es verdad o no? ¿Por qué? Porque siempre hemos querido huirle al dolor y al sufrimiento. Lloramos, inmediatamente nos afanamos a pasar el Kleenex o el pañuelo. Tengo dolor de cabeza, nos tomamos una pasta. O sea, definitivamente no queremos nada de dolor en nuestra vida y no queremos nada de sufrimiento. Desde la parte física hay cosas que nos ayudan a paliar el dolor, pero también hay dolores emocionales, dolores espirituales, que hay que ser paciente. Entonces, por eso tan difícil la instrucción de tengan paciencia en el sufrimiento, ¿verdad? No queremos pasar por el dolor. Pero resulta que querer evitar el dolor nos pone en unos problemas enormes. Les cuento otro pedacito de la historia, no se asusten. Cuando yo tenía 18 años, quedé en embarazo. Nació mi hijo Nicolás. Pero Nicolás murió un día después de nacer. Para resumirles, tengo 3 hijos, Nicolás, Mateo y Alejandra, y todos viven en la casa de Dios. Todos murieron, regresaron a casa, como me encanta llamar a la muerte, como nos lo dice Pablo también. ¿Qué hice yo a los 18 años? Huir del dolor, evitar el sufrimiento, hacer de cuenta que no había pasado, y lo que hice fue guardar a Nicolás en un baúl de los recuerdos y de los dolores y boté la llave. Y eso me hizo un daño espantoso, porque entré en una depresión durante 4 años, que además viví en soledad porque yo tenía que ser la fuerte y pasar la página y hacer de cuenta que nada pasó. Pero son 4 años de mi vida que hoy en día todavía no recuerdo. No sé qué pasó en esa, no pasó nada. O sea, fueron 4 años suspendidos, con un dolor muy grande, que cuando murió mi hija Alejandra, en ese instante de la muerte de mi hija Alejandra, llegó todo el dolor de Nicolás intacto. Habían pasado 26 años y el dolor llegó intacto. Y yo pude llorar a mis 2 hijos como si fueran gemelos y enterrarlos a los 2 al mismo tiempo. Si guardamos el dolor por espiritualizar todo, nos vamos a hacer daño como seres humanos. El dolor hay que vivirlo, el sufrimiento hay que vivirlo. Y hay que vivirlo en un proceso que es la paciencia que nos pide Dios. Tengan paciencia en el sufrimiento. O sea, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Sean pacientes, se está gestionando como se debe hacer. ¿Les está doliendo? Sí, es cierto. Tengan paciencia, va a pasar, pero no lo dejen de vivir. Resulta que hay una frase que a mí me encanta, que no me la sé, pero porque no es mía, pero dice más o menos como que las cosas que se viven en un proceso permanecen para siempre. Las cosas que se gestionan de manera inmediata y lo que queremos hacer de manera rápida, eso se esfuma y es efímero. Si ustedes ven, tiene sentido. Lo que hacemos en el tiempo permanece. Lo que hacemos de manera inmediata se va, se esfuma. Entonces,
ahí entendemos la importancia de ser pacientes en el sufrimiento, no evitarlo, no huir del dolor, ¿de acuerdo? Y viene entonces la tercera parte de este versículo que dice, perseveren en oración, sean constantes en la oración, no dejen de orar. Y resulta que cuando hay sufrimiento, peleamos con la oración. Es humano también pelear con la oración. Cuando murió mi hija Alejandra, yo nunca había orado tanto. Yo me acuerdo arrodillarme en los pacientes de la clínica, en los pasillos de la clínica, perdón, pidiéndole a Dios un milagro. Y tú lo puedes hacer, y tú resucitaste a Lázaro, y tú resucitaste a la hija de Jairo. Mi hija también la vas a resucitar. Y yo no tuve duda en eso. Y le pedí y hice cadenas de oración, hice ayuno, hice todo. Y tenía la fe de que Dios iba a salvar a mi hija. Y mi hija murió. Y mi hija murió. Entonces yo peleé con Dios. Y sentí que Dios me había traicionado. Y sentí que Dios me había abandonado. Y sentí que yo no era importante para Dios. Y sentí que no valía la pena creer en Dios. Porque el sufrimiento nos confunde mucho. Cuando yo llegaba a la iglesia, no podía alabar. Llegaba la alabanza y yo me iba, o llegaba tarde como ustedes. Pero yo llegaba y no podía alabar. Decía, no quiero, yo no tengo nada que alabar, yo no tengo nada que cantar, yo estoy furiosa. Bueno, y entendí que yo estaba tan furiosa era porque yo había orado como chantaje a Dios para quebrarle la mano a Dios. Porque si yo soy buena, si yo soy cristiana, si yo te he orado, si yo te he creído, si yo te he obedecido, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No debe ser. Porque entonces, ¿dónde está la reciprocidad, Dios? Entonces yo te doy, pero tú me quitas. No, así no funciona. Le había quebrado la mano a Dios. Hasta le prometí que volvía con mi ex esposo. Imagínense hasta dónde había quebrado la mano de Dios. Si tú salvas a mi hija, yo hago lo que sea. Yo voy por el mundo hablando de ti. Si me toca aguantarnos ese listo, yo me lo aguanto. Porque tomamos la oración a favor nuestro. Y la oración es importante, y ahí es donde Dios dice, perseveren en la oración, no para que Él haga lo que yo quiero que haga, ¿de acuerdo? No ese es el fin de la oración. Si yo persevero en la oración, es importante, es para mí, para sentir que tengo a dónde llegar, sentir que estoy unida a Él, yo sentir que tengo un apoyo. Si yo oro, me siento en un lugar seguro. Si yo persevero en la oración, la que gano soy yo, no Dios. Porque aquí entiendo que no estoy sola, que estoy acompañada en este dolor, que puedo poner mis lágrimas en el hombro de alguien. ¿Y saben qué pasa cuando pasa todo esto? Que llega una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no es para que Él haga lo que yo quiero, es para que yo reciba todo lo que Él tiene de mí, para mí. Cuando mi hijo Mateo estaba en la clínica, que sabíamos que era el principio del final, presentó una neumonía, cáncer de pulmón. No es una buena noticia, entendíamos que había llegado el principio del fin. Y ese día yo me arrodillé y le dije a Dios, llévatelo, te lo entrego. No le dejes sufrir, tómalo en tus brazos. Y Mateo murió. Yo salí con una rabia. Afortunadamente estaba mi pastor, que fue mi bastón, no se separó de mí un segundo. Yo salí atacada llorando y le dije, Manuel, fue culpa mía. No, ¿por qué dices eso?
porque justo, Dios nunca me había oído, y justo en ese momento lo tenía ahí, me estaba poniendo atención, me estaba oyendo, y voy yo y le pido que se lo lleve. Yo le he debido pedir que lo salve. Tenía la atención de Dios y le pedí equivocado. Y menos mal estaba mi pastor ahí, porque me dijo, ay, Evelyn, tú no tienes tanto poder. Ay, me quitó un edificio de encima. Volví a entender que tratamos de chantajear a Dios permanentemente. Con Mateo pasaron otras cosas. Ese día que murió Mateo, yo había amanecido con él en la clínica. Y muy temprano en la mañana, a 5 de la mañana, Mateo se incorporó en la cama y gritó durísimo su nombre y su apellido. ¡Mateo Lineros! Tenía el oxígeno a 1000, no podía respirar. O sea, ese no era el aliento de esos días de mi hijo. Algo diferente estaba pasando y yo lo que pensé es, lo están llamando a lista. Mateo se está presentando, lo están llamando a lista y él está al frente de Dios diciendo, yo soy Mateo Lineros. Llamé al papá y le dije, ven rápido a la clínica, por favor, porque Mateo se va a despedir. Fabián llegó a la clínica y efectivamente Mateo estaba muy mal. A la tarde, 3, 4 de la tarde, autorizamos el incremento de la morfina. Y esto ya era un viaje sin regreso. Nos quedamos allí en el cuarto, oramos, reímos, nos abrazamos, nos quedamos en silencio, recordamos. Y ahí estuvimos hasta el último suspiro de Mateo. Era nuestro tercer hijo que partía. Pero había una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando Mateo dijo, Mateo Lineros, abrió los ojos y me vio a su lado y me dijo, Mita, me decía, Mita, oremos. Y yo tomé sus manos y oré. No sé qué dije, pero Mateo me dijo, ¿y por qué oras en pasado? Y yo no sé, entonces en futuro, no sé, en presente, no sé. O sea, claramente Mateo no entendió nada de lo que yo estaba orando. Y espero que el Espíritu Santo haya traducido, porque yo tampoco. Pero, ¿por qué la paz que sobrepasa en todo entendimiento? Porque nuestro papel como padres no es darles la mejor educación a nuestros hijos. Nuestro papel como padres no es darles todo el amor a nuestros hijos. Nuestro papel como padres no es que no sufran y que tengan todas las comodidades. Esas son cosas que debemos hacer, pero no es el papel principal. Nuestro papel como padres, el papel principal es llevar a nuestros hijos a que se sostengan del mástil, a que se agarren de Dios. Cuando yo logro eso, puedo descansar en paz. Y definitivamente, eso me demostró Mateo en su último momento, que estaba agarrado al Padre. Ese Mita, oremos, es mi paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 3 respuestas que me dejan vivir absolutamente en paz y feliz mientras estoy acá. Yo sé dónde están mis hijos. Yo sé cómo están mis hijos. Y yo sé con quién están. ¿Tengo derecho a vivir mal con esas 3 respuestas? No. Por eso me puedo alegrar en la esperanza, porque sé dónde están, sé cómo están y sé con quién están. Esa es la esperanza que me da contentamiento y alegría. Eso me hace ser paciente en el sufrimiento, porque claro, los extraño, me gustaría, a veces me da envidia. Ahora la siguiente semana voy a ir a Guayaquil al matrimonio de mi hija, y ha sido de mi sobrina. Y es un reto para mí, porque me da envidia, porque yo hubiera querido participar del matrimonio de mi hijo Mateo, porque soy humana, porque esas emociones las tengo que vivir, y es un reto, tengo que manejarlo, pero ahí es donde puedo ser paciente en el sufrimiento. Y ahí es donde debo perseverar en la oración para que Dios me ayude a controlar la envidia y no llegue yo a jalarle el vestido de novia y rompérselo. Podría pasar,
Entonces ahí es donde tengo que estar, Dios mío, controla mis emociones, Dios mío, quítame esta envidia, Dios mío, hazme ver con otros ojos porque puede hacer cosas. ¿Es verdad o no? Entonces, ¿por qué hace tan difícil todo esto que parece tan fácil? Una razón, porque la creencia la heredamos. Decimos, yo soy católico, yo soy judío, yo soy cristiano, muchas veces porque mi mamá, porque mi abuela, porque mi tía, o porque a mí me llevaban, o porque lo que fuera, o porque me crié en este ambiente. Eso es una creencia. Pero la fe no se hereda. La fe ya es una relación personal. Y ahí nos confundimos, porque la sola creencia no me alcanza a soportar en el sufrimiento. Para eso necesito tener fe. Les pongo un ejemplo que a mí me encanta poner. Imagínense, eso es una metáfora, pero así grandísima. Imagínense que yo voy a sacar del banco un montón de plata. ¿Ya entendieron por qué no es real? Y cojo esa plata y la pongo en mi mochila. Y lleno la mochila de toda esa plata. Y me dan ganas de ir al baño. Y yo digo, ay, no, yo no quiero llevar esa plata al baño. Entonces le cojo a mi esposo y le digo, ven, eso sí, con toda la cantaleta de ser mujer, ¿no? Siéntate aquí, cógela duro, no te distraigas, no mires para otro lado, no la sueltes, tercérate la mochila. Ay, ¿sabes lo que hay? No vayas a hablar con nadie, no saludes a nadie. Pero finalmente, después de todas las instrucciones, me voy al baño, ¿cierto? Pongamos el segundo ejemplo. Si yo voy al centro comercial, saco del banco toda esta montonón de plata, pero voy sola, entonces aquí me dan ganas de ir al baño y digo, no quiero llevar la mochila al baño. Ay, pero mire ese señor de allá de camisa verde. ¡Ah! Ese no es el vecino que tiene un carrito como rojo. Ay, no me acuerdo el nombre, pero sí, ese debe ser. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Me recuerda su nombre? Pedro, ay, Pedro, gracias. Es que imagínese que acabo de sacar este montonón de plata y lo tengo aquí en mi mochila. ¿O será que usted, por favor, la puede cuidar? Por favor, no la separe, no, cójala duro, por favor, no se distraiga. Espéreme aquí tantito que yo no me demoro, señor Pedro. Sí, por favor. ¿Lo haría? Por supuesto que no. ¿Saben por qué no lo haría? Porque a mi esposo le dejo la mochila porque lo conozco. Y si le conozco, le creo. Y si le creo, le confío. Y ahí es donde nos falla la creencia. Porque cuando es una creencia heredada, no la conozco lo suficiente, por lo tanto, no le creo. Y si pues no le creo, no le voy a confiar mi dolor, mi sufrimiento, mi vida, ni mi esperanza. Y ahí es donde entramos en conflicto. Y por eso se nos hace tan difícil vivir estos mandatos de Dios. ¿Cómo podemos vincularnos la fe y salir un poco de la creencia? Para mí es la gratitud, es ver no lo que nos falta, es ver lo que sí tenemos y agradecer permanentemente lo que sí hay, porque en el dolor y en el sufrimiento nos quedamos pensando es en lo que no hay. Hoy yo puedo agradecer ese día de mi hijo Nicolás, los 11 años de mi hija Alejandra y los 23 años de mi hijo Mateo. Eso sí los tuve, los agradezco, fueron míos, tengo mis recuerdos, que son mis tesoros. En vez de quedarme peleando y llorando con Dios por lo que no tuve, como ese matrimonio de Mateo que hoy me pone en problemas. Cuando agradecemos en medio de la dificultad, todo cambia. Todo absolutamente cambia porque es confiar en que Dios sabe lo que hace, así a mí no me esté gustando, pero entender que está en un proceso y por eso tengo que tener paciencia, porque Dios nunca hace las cosas inmediatas, las hace en un proceso, me lleva a los procesos. Porque entendí que el amor de Dios está por encima de cualquier dolor. El amor de Dios siempre está por encima de cualquier dolor, por más grande que pueda ser ese dolor. De hecho, nos lo dice Romanos 8:18.
Dice, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Nada se compara. Ustedes pueden estar sufriendo un montón en cada situación y nada de ese dolor es comparable con la gloria que van a tener. Entonces, por eso, alégrense en la esperanza. Porque no somos dueños de nada. Todo esto le pertenece a Dios. Le pertenecemos a Dios. Todo. No somos dueños de nada. Y por eso tenemos que poner el tiempo a nuestro favor y entender a qué es que estamos aquí. Recuerden, nos confundimos en el recreo, pero realmente estamos pagando el precio para llegar a la graduación. ¿Y para qué estamos aquí? Estamos en esta tierra para amar y permitirnos ser amados. Dificilísimo, pero para eso estamos. Para servir y ser servidos, aprender. A veces es mucho más fácil dar que recibir. Bueno, necesitamos todas las instrucciones que nos manda Jesús en su palabra son en doble vía: amar, servir y perdonar. Y esa es la verdadera razón de pasar por esta tierra, para prepararnos para la eternidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar el valor de perseverar y mantenernos constantes en la oración. Les quiero decir que alguna vez en una entrevista, una cascarita que me pusieron: ¿tú crees que hay una vida después de la vida? Y era una cáscara. Y dije, Dios mío, sóplame la respuesta. Y dije, claro que sí. Claro que sí hay una vida después de la vida. Pero es la vida que Dios nos da en la eternidad. Y si me quieres preguntar que si creo en la reencarnación, te voy a decir que te lo voy a mostrar de frente. Lo que sí creo es que en esta misma existencia podemos tener las vidas que queramos. Porque cuando el juego cambia, cambian las fichas. Mi vida en el marco de mi matrimonio anterior, con mis hijos, esa vida que me demandaba un rol específico, esa vida se acabó. Sin mis hijos, ¿cómo desarrollo el rol de mamá? O sea, sería absurdo y es parte de lo que nos duele tanto en el duelo, que no aceptamos el cambio que nos trae. Ahora tengo otra vida. Tengo un matrimonio nuevo, un trabajo absolutamente nuevo, un propósito completamente nuevo, y las dos son perfectas. No las puedo comparar. No podría decidir con cuál quedarme, sería imposible si me pusieran a elegir. Ok, ¿con cuál vida te quedas? No podría elegir porque las dos son maravillosas. Mi vida anterior fue increíble, pero esta también es increíble. Y aquí lo conecto con 2 Corintios 5:17, donde dice: del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que en medio, si somos pacientes del sufrimiento, vamos a volver a conectar con una vida nueva, donde todo será hecho nuevo. Y les digo que en mí todo ha sido hecho nuevo, porque al final el propósito de Dios es el que debe primar, no el nuestro. Les quiero dejar el video de mi hijo para ponerle solamente una cara a esta historia. Gracias a todos y espero haberles podido llegar a su corazón. Compás.
Vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, en que podemos acercarnos a tu palabra y entender, Padre, que a pesar de nuestras vidas, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de cualquier cosa, Señor, tú estás ahí para nosotros. Tú estás ahí siempre pendiente de tus hijos, Señor. Tú estás con los brazos abiertos y nos dices que debemos poner nuestra esperanza solamente en ti. Y nos dices que debemos buscarte en todo momento y perseverar en la oración, pero no como un Dios bombero, un Dios al que podemos asistir solamente cuando tenemos dificultades, sino un Dios que nos ama profundamente y que podemos relacionarnos con Él en todo momento, que conoce nuestras debilidades, conoce nuestros lamentos, conoce nuestras tristezas. Pero en tu palabra, Señor, nos animas a través del apóstol Pablo a permanecer alegres, con ese gozo interno de permanecer en ti, de ser llenados por ti. Y dice que más bien nos acerquemos a ti con toda petición y ruego, que te busquemos día y noche, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento estará en nuestros corazones y en nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te rogamos, Dios, ayúdanos a tener la actitud correcta frente a la vida, frente a las dificultades, frente a las tristezas y frente a las alegrías. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, sabiendo que eres tú quien gobierna completamente nuestra vida. Si en este tiempo tú tienes una tristeza en tu corazón, tú tienes un dolor en tu corazón, yo quiero invitarte a que tú vengas delante del Señor a ponerlo a los pies de la cruz y le digas: Señor, yo quiero que tú me ayudes a superar toda dificultad, porque solamente en ti, Señor, puedo encontrar esperanza. Solamente en ti, Señor, puedo encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú quieres hacerlo, ponte en pie y levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Señor, tengo esta necesidad, tengo este dolor profundo en mi corazón, Señor, pero yo quiero superar ese dolor, quiero superar esa dificultad, quiero, Señor, ir más allá. Aquí estoy, Padre, me entrego completamente a ti, te entrego este dolor, te entrego esta dificultad, y de hoy en adelante, Señor, hago el firme propósito, Señor, de hacer lo que dice Mateo 11, cuando dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les daré descanso. Sabemos que solamente eres tú, Señor, el único que puede dar descanso para nuestras almas, descanso para nuestros sufrimientos, descanso para nuestro dolor. Yo te doy gracias, Padre, por lo que tú harás en mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.
Gracias, mi querida Evelina. Amén. Gracias. Vamos a terminar cantando. Amén. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo y aun cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba, alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. Dios, mi corazón. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, Alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. amén.
Que el Señor le bendiga, amada iglesia.